Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud, amigos. Después de una semana, 10 días, 12 días de vacaciones, regresamos y tengo que decirles que el problema que está viviendo Panamá en este momento con la huelga médica va a ocuparnos todos los minutos de los comentarios de todas las semanas y creo que es necesario. La ley 69, porque ayer se aprobó, que era el proyecto de ley 611, queremos empezar la parte cronológica por qué empieza la huelga. Para nadie es un secreto que desde hace muchos años hay una escasez de médicos especialistas, especialmente en el área del interior de la República. Y para nadie es un secreto que desde hace varios gobiernos se están construyendo clínicas y hospitales y este gobierno con mucho más énfasis, especialmente en la ciudad hospitalaria. Si Panamá no se prepara, si Panamá no cubre esa deficiencia que por razones de que no existen médicos panameños para que las llene, vamos a tener elefantes blancos, vamos a tener hospitales muy bien montados, pero que no van a tener los médicos o los especialistas suficientes. El gobierno presenta un proyecto de ley para modificar uno anterior para poder contratar técnicos de salud. Yo le quiero decir a los funcionarios del gobierno que no cometan el error de decir que es solo para médicos especialistas, porque la ley dice personal técnico de salud, no dice médicos especialistas, pero eso lo vamos a ampliar más tarde. ¿Y qué pasó? Los primeros en protestar por esta contratación de médicos extranjeros para llenar esta plaza fue la Comenenal. La Comenenal siempre ha sido un organismo médico, Comisión Negociadora Nacional, Médica Negociadora Nacional, que ha sido manejada y ahora yo tengo que decir que el secretario o el presidente, que es el doctor Domingo Moreno, creo que es mucho más tranquilo que el que tenía antes, que es Castañeda, que ese es a mi criterio, un hombre que en lugar de concertar, lo que hace es pelear. Pero ellos ¿qué aducen? Primero, que la ley era indiscriminada y que comienzan a venderle a los médicos que la ley podía contratar a médicos de cualquier categoría a diestra y siniestra. Que la ley perjudicaba la salud de los panameños porque íbamos a tener acá médicos incapaces, como si aquí en Panamá no hubieran médicos graduados en el exterior, inclusive en Centroamérica, en México, en Sudamérica, que han resultado muy buenos médicos, pero ellos vendían el hecho de que podían ser médicos ineficientes. Y que más que especialistas, y eso se lo escuché yo al doctor Moreno, acá se necesitaba resolver el problema de raíz. Hablaba de agua potable, hablaba de que tienen que prepararse los médicos generales para que haya más prevención. Óigame, como si en el interior no hubiera infartos, no hubiera derrame, no hubiera... Me pareció tan absurdo este argumento del doctor Moreno que yo dije, ¿cómo un médico puede hablar así? Decir que no se necesitan los especialistas en esos lugares. Bien, el proyecto de ley ha tenido una serie de modificaciones gracias a la protesta y a los aportes que ha hecho el grupo médico, pero cambios sustanciales. Sin embargo, estos dirigentes siguen vendiendo la idea del proyecto original y siguen diciendo
que aquí se va a traer médicos indiscriminadamente, que acá, y no dicen la verdad. Es importante. Tampoco el gobierno a veces dice la verdad. Ahora bien, veamos la parte personal de esta huelga. Primero, los médicos hasta cierto punto ven una competencia con la traída de estos especialistas extranjeros. Miren, yo puedo afirmarles y estoy preparando un programa, esto no tiene nada que ver con el pueblo, los honorarios más altos, incluyendo los Estados Unidos, lo están cobrando los médicos privados en Panamá. Entonces, mientras se mantenga este círculo, ellos van a poder seguir cobrando esto. Eso va a ser razón de otro, porque tengo pruebas de operaciones en el Anderson en Houston, donde el médico en Houston cobró la 7ª parte de lo que hubiera podido cobrar un médico en Panamá. Entonces, estamos viviendo una crisis, claro, en este momento es la de las entidades del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Pero de que hay una agrupación de médicos que no quieren competencia, sí las hay. Y muchos de estos especialistas que no quieren ir al interior o que no tenemos el elemento humano para que vayan, no quieren esta competencia. Lo ven primero como una competencia. Yo les garantizo que más del 70% de los médicos que desfilaron ayer, del personal de salud que desfiló ayer, no conoce con detalle el proyecto de ley. Conoce lo que le han dicho los dirigentes. Y hoy vamos a detallar para que el pueblo sepa si esta ley es realmente tan mala para el pueblo o beneficia al pueblo. Bien. Por otra parte, ¿qué hace el Ministerio de Salud y el Seguro Social cuando estas obras estén terminadas? Miren, si no resolvemos el problema, y acá tiene que haber una mancomunación entre los médicos y las autoridades de salud. Si no se busca una solución juntos, aquí vamos a tener las mejores instalaciones hospitalarias, pero las más desiertas, porque no va a haber suficiente personal técnico para atenderla. Pero veamos cómo el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social han mejorado o empeorado su servicio. Pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. ¿Ha mejorado el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social su servicio? Ellos dicen que sí, que muchos. El pueblo percibe que en algunos, pero hay muchos que no han mejorado. No hay suficientes camas. El director del seguro sabe perfectamente bien las veces que yo le he hablado por amigos míos que tienen familiares que están en el pasillo de urgencia y no los pueden hospitalizar porque no hay camas. Pacientes que operan hoy y los quieren sacar al día siguiente porque esa cama la está esperando. O sea, no se ha resuelto el problema, pero tenemos que ir en vía de solución. La morosidad de las operaciones es tanto el problema de las salas de operaciones que hay en Panamá como la falta de especialistas. O sea, no es que en este caso solo la culpa la tienen los médicos, que no están colaborando, la falta de insumos, la falta de medicamentos, que a veces el asegurado tiene que irlo a buscar a una farmacia. Y por otro lado, el problema mayor, la población está creciendo en proporción mayor que en la cantidad de panameños que se están preparando para médicos. Si acá se necesita, póngale usted, no lo sé yo, pero yo no soy experto, pero asumamos que se necesita un médico por cada 1000 habitantes, aquí a lo mejor se está preparando un médico por cada 3000 habitantes.
Entonces hay un déficit que viene de años y que hay una suma de situaciones, de especialistas, especialmente hablando. Entonces, ¿qué quiere el especialista? Inclusive gente que ha estudiado, pagada por el gobierno, y que tienen el compromiso de trabajar en áreas del interior y que después dicen que no. Entonces, no quieren ir al interior. Bien. Yo me he leído la ley como 10 veces. La ley, no los proyectos de ley. Yo estaba de vacaciones, pero yo estaba en internet viendo todos los noticieros de los canales y viendo lo que se escribía en la prensa. No porque estaba afuera, no estoy enterado de esto. Yo me he leído la ley varias veces, pero yo recibí ayer, miércoles, en la noche, una vez que el presidente firmó, un escrito del abogado Ernesto Cedeño que coincido 100% con él, y en lugar de leerles la ley, él hace un compendio y dice por qué está de acuerdo con la ley. Y porque la población tiene que saber esto. Los mismos médicos que están aprobando o apoyando esta huelga tienen que saberlo. Dice así: la ley número 69 que permite al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social a contratar profesionales y técnicos extranjeros de la salud ya salió a la vida jurídica por medio de la Gaceta Oficial número 27386-A del 2 de octubre del 2013. La ley es conveniente a mi modo de ver debido al déficit de profesionales de la salud en la geografía nacional, principalmente en el interior de la República, en donde ha dicho el señor presidente que se va a aplicar la misma. Con la iniciativa se busca minimizar la alta mora existente en la prestación de servicios de salud pública. Generalidades de la ley. Las autoridades de salud podrán contratar profesionales de la salud extranjeros solo de manera temporal. Se cae el argumento de los dirigentes médicos que es indefinido. Segundo, solo habrá contrataciones de extranjeros cuando se demuestre que existe la necesidad y en las convocatorias no se presentaron nacionales. Mire, señores, si usted necesita gente para salvar vidas y no van panameños, ¿los condenamos a muerte, pregunto yo? Fíjense ustedes, siempre que en las convocatorias no hayan panameños. Sigo, no haya nacional. El extranjero debe acreditar que posee la idoneidad profesional o la certificación de su país de origen. Debe presentar evidencia de haber estado activo en el área de su especialidad o área de experticia durante los últimos 3 años y de no haber sido sancionado por delito de cualquier naturaleza, y debe cumplir con todos los requisitos que le exigen a los profesionales y técnicos de salud nacionales, la disciplina correspondiente y el Consejo Técnico de Salud. Artículo 4. No es como ellos dicen que va a venir cualquier pelagado. Tiene que probar que ha ejercido esa especialidad en su país o en cualquier parte por 3 años. No puede haber sido condenado. Continúo. Las plazas vacantes serán adjudicadas en primer lugar a los profesionales y técnicos de la salud panameños. De no haber profesionales panameños interesados para ocupar la vacante, esta será concedida a profesionales y técnicos de la salud extranjeros. Artículo 7. Dice: los profesionales técnicos de la salud extranjeros serán contratados por un periodo de 1 año prorrogable, previa evaluación de su desempeño.
se asignarán prioritariamente a las poblaciones con grave o moderado déficit de oferta a los servicios de salud. Artículo 8. El Estado evaluará el desempeño del contrato. Si la ponderación obtenida en la evaluación del desempeño es deficiente, se rescindirá el contrato. Artículo 10. O sea que si el especialista no funciona, el jefe de ese hospital o de esa clínica lo reporta y se rescinde el contrato. El salario devengado por los profesionales y técnicos de la salud extranjeros será especificado en el contrato y nunca será mayor que el mínimo básico devengado por un profesional panameño por igual función. Yo me quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo resolvemos este problema? Le pregunto yo a los médicos. ¿Cómo lo resuelven? ¿En qué les afecta esto a ustedes? Miren, si mañana se necesita especialistas, se abre la plaza y viene un panameño, gracias a Dios. Pero si no viene ese panameño del interior es de segunda, tercera clase, se tiene que morir, tiene que empeñar su casa para ir a un médico privado para salvar su vida. Pregunto yo, acá está contemplada en la ley todos los amarres, todos. Primero por un año, extranjeros siempre que los panameños no quieran ir. ¿Y cuál es el problema? Entonces hablan de falta de insumos. ¿Usted ha visto alguna vez una huelga de médicos por falta de insumos? Todas las huelgas de médicos apelan al insumo, pero en el fondo son intereses personales, todas, sin excepción. Yo me pregunto, ¿cómo resolvemos estas necesidades del pueblo? Voy a un cambio comercial y regreso con las soluciones que a mi criterio tenemos que buscar. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Alguien por ahí decía, ¿qué clase de médicos van a venir que van a cobrar en el interior de la República? Es como $1.800, $1.700 y tantos dólares, que es lo que gana un especialista. Y que ayer el presidente hablaba de que va a proponer un aumento a los especialistas que acepten ir a los lugares, que eso es inconstitucional, presidente. Tendría que ver cómo lo hace con viáticos, porque el mismo trabajo en cualquier parte del país se paga igual. Así es que eso tendría que ver cómo legalmente lo esbozan. Pero el caso es el siguiente. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿quién va a venir? Yo hice un estudio y solo en Nicaragua, ¿ustedes creen que todos los especialistas de Nicaragua que trabajan con el Ministerio de Salud son malos? Pregunto yo no lo creo. El especialista clase A gana $786 por 8 horas diarias. El B, 732 y el C, 517. Y usted me va a decir que un especialista soltero o recién casado no le interesa duplicar o más que duplicar, triplicar su salario para venir a Panamá. El Salvador, un especialista gana 1.211. En Costa Rica, 762. En Guatemala, 828. Entonces, pueden venir especialistas que estén dispuestos a trabajar y a cubrir esas áreas. Pero repito, siempre que los panameños no puedan cubrirlas. ¿Por qué no se pone fin a la huelga? La razón es una sola: ego de la dirigencia médica y del presidente de la República. ¿Y por qué digo el presidente de la República? Porque Ricardo Martinelli es el que manda en este país. El que crea que manda a otra gente está equivocado. Aquí manda un solo hombre que se llama Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli dice, se para la huelga enseguida y vamos a negociar una nueva ley, y se hace enseguida. Hay que ser muy tonto para no saberlo.
Entonces es un ego personal. ¿A dónde quedarían los dirigentes médicos si mañana ellos ceden? Van a irse hasta la muerte, y Martinelli, que es el padre de todos los panameños, si mantiene esa posición, también podemos llegar a una situación muy difícil y donde pueden morir muchas personas por falta de atención médica. ¿Qué solución podía haber? Miren, ¿saben de qué están seguros los médicos? Y pregúntenselo a cualquiera. De que en el momento en que se sienten a negociar, la primera condición que ponen, no hay represalia y a nadie le descuentan un centavo. Igual que hacen los educadores. Y les garantizo que nos vamos a quedar, va a depender esto de la dirigencia médica y del presidente. Un mes en huelga y van a cobrar y después dicen, nos vamos a poner al día, si la mayoría de los especialistas ni siquiera trabajan las 8 horas que están contratados. Ellos están absolutamente seguros por la fuerza que representan que la primera negociación es no hay represalia. Y el gobierno no quiere ceder porque está en un periodo electoral que pudiera demostrar debilidad. Ese es el problema por el cual no se acaba la huelga. Pero siempre el superior, y en este caso el presidente, debe dar el ejemplo. Siempre. No es el hijo el que le debe decir al padre lo que debe hacer, es el padre. Si hay que dar el primer paso por amor a ese hijo, en este caso por amor al pueblo, tiene que ser el presidente. Yo le doy la razón que la ley no hay, o sea, yo doy la razón al gobierno que la ley no tiene nada pecaminoso. Se la doy, porque trato de ser objetivo. Pero ante mente cerrada es cuando más se abren las bocas. Entonces, cuando su mente no acepta nada, usted pácata, habla y puede decir 40.000 mentiras. Y el pueblo las puede creer. Nada más claro que el análisis que ha hecho Ernesto. Bien, ¿qué sugeriría? Miren, yo no tengo por qué sugerir, porque yo no soy nadie para sugerir. Pero ¿cómo podría acabarse esto? Yo digo, suspender la huelga inmediatamente a los médicos por decisión de ellos, con la garantía del presidente de la República de que se va a derogar la ley. Y si quieren reforzar más el punto de que solo serán extranjeros siempre que no hayan panameños y en el área del interior, y si quiere agregar el presidente que habrán incentivos adicionales para especialistas panameños, no salarios más, incentivos adicionales para los panameños que quieran ir a lugares donde se necesita su especialidad de difícil acceso, póngalo también. Adicionar esos controles. Por supuesto que no hay represalia, porque eso es lo primero que van a reponer el tiempo perdido, aunque nosotros sabemos que no lo van a reponer, pero por lo menos que quede por escrito. Que la morosidad de las operaciones y de las consultas, que traten de poner por lo menos 20% de consultas o de operaciones más para poder reponer los días perdidos. Y empezar un diálogo público, que el pueblo lo vea, para que el pueblo se dé cuenta quiénes son los intransigentes. Óigame, la televisión estatal no reprodujo el discurso completo del candidato oficialista. ¿Por qué no puede poner sus cámaras en este diálogo para que el pueblo lo vea? Eso es lo que yo sugiero. Miren, la carrera y el beneficio de la salud pública deben ir amarrados de la mano entre gobierno y personal médico. Es la única forma que podemos superar las escaseces que tenemos hoy día. Pero tiene que poner de acuerdo el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, los médicos. No la pelea de perros y gatos que tienen en este momento, que las únicas víctimas son el pueblo. ¿Cuántos pudieran morir
en esta huelga por falta de atención médica. Yo se lo dejo a ustedes, señor presidente. Voy a un cambio y regreso.